Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Pretextos, un lugar donde la literatura y la historia tienen cabida. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Hernán Paradisi, trabajo como profesor de literatura hace ya casi 20 años y mi intención al momento de compartir con ustedes videos que tengan que ver con temas históricos y literarios, es justamente el hecho de poder transmitir esta pasión que tengo por ciertos autores, temáticas, géneros. En el caso de la historia, por ejemplo, para que tengan una idea, yo soy más que aficionado a leer acerca de la Segunda Guerra Mundial. Tengo un montón de libros aquí en casa. Eh, Realmente es un tema que me apasiona. O lo que es Grecia y Roma antiguas. O algún reinado monárquico, no sé, de España o de Francia o de Alemania. La verdad me resultan muchos temas muy interesantes, así que la idea es ir, a medida que los voy leyendo, ir preparando videos para compartir con ustedes. Bueno, hecha la presentación de rigor, mi intención ahora es, en esta primera seguidilla de videos, que la verdad les comento, no sé cuántos van a ser, pero no importa, hablarles acerca de qué es la literatura. ¿Sí? Una pregunta que parece muy inocente, muy inocua, no sé si decir desubicada, pero sí por lo menos inofensiva, y sin embargo hay autores, Jean-Paul Sartre es uno de ellos, que han escrito libros de varios capítulos, de hecho, en los cuales intentan dar respuesta a este interrogante. No es mi intención escribir ningún libro, pero sí, eh, como les decía, poder generar, ¿no? Poder grabar una serie de videos en los que voy dando mi punto de vista, revisando distintos aspectos, proponiendo definiciones propias, revisando las ajenas. Bueno, un poco es el sentido de estos primeros videos, ¿no? Muy probablemente después se derive esto a géneros y temáticas, autores, libros específicos, novelas, ¿no? Que a mí me interesen y bueno, las iré comentando y compartiendo con ustedes. Bueno, volviendo a la pregunta, eh, yo recuerdo de hace unos cuantos años ya, una década por lo menos y no más, haber encontrado en algún manual de literatura, estamos hablando de un cuarto, quinto año, eh, una definición que decía algo así como la literatura es el arte de crear belleza por medio de la palabra. Una definición que yo considero, no sé qué piensan ustedes, un poco, no sé si decir arbitraria, pero sí un poco limitada, un poco, de alguna manera, tendenciosa, ¿no? Porque podría incluir un montón de elementos que no incluye, o si ustedes quieren, se centra casi exclusivamente en la estética, ¿no? Entonces, cuando yo leo esa definición, lo que interpreto es que un texto para ser literario pareciera que, según esa definición, insisto, la única cualidad que debe tener, el único requisito que debe tener es poseer cierto grado o cierta cantidad de belleza. Bueno, a mí me parece una definición que se queda corta, ¿no? Porque hay muchos aspectos, muchas caras geométricas, ¿no? De esta figura que de alguna manera no están incluidas en esa definición. Eh, sí podemos decir, ya volveré después sobre esa definición que les comentaba recién, que la literatura es un arte. En eso estamos de acuerdo y creo que la definición es correcta. Es un arte y no es una ciencia. Esto es algo que me gusta distinguir con mis estudiantes, porque no es lo mismo decir que la literatura es una ciencia que es un arte.
Eh, Sabemos que la ciencia tiene su lenguaje propio, que la ciencia produce, mejor dicho, textos que son leídos en un solo sentido, que el sentido del texto científico escrito es propalar algún descubrimiento, algún avance, llamémosle así, y entonces nada puede haber allí de literario, no hay metáforas, no hay comparaciones, no hay un lenguaje que pueda ser leído en dos o más sentidos, es decir, no hay connotación, ¿no? Es un lenguaje totalmente denotativo, llano. Entonces, esta primera distinción ya nos da un poco la pauta de qué se trata la literatura, ¿sí? Estamos hablando de un texto escrito por un artista, porque si en el propio texto encontramos arte, o, o el arte de escribirlo es el resultado del texto, de alguna manera hay un artista detrás que se llama autor o autora, ¿no? Quien lo haya escrito. Eh, Así que esta es la primera distinción que me gusta hacer, ¿sí? Ahora, que se trate de arte no significa que todo sea libre, que no haya reglas, que no haya normas, que no haya en las obras literarias anteriores a la que yo pretendo publicar una serie de guía, de camino ya hecho por otros autores. Nada de esto es cierto, por supuesto que es así. Eh, lo que estoy diciendo es que cada autor no debería renunciar a su propio estilo o idea literaria, sin embargo tiene que adaptarse, ayornarse y amoldarse un poco. ¿Esto por qué? Porque de alguna manera la literatura se escribe desde hace más o menos 35 siglos. Así que imagínense la cantidad de obras literarias que pueden entrar en un galpón, yo me quedo corto, en un hangar. Y no sé si necesitaríamos varios hangares, ahora que lo pienso, ¿no? Si uno dice, bueno, en el fantástico y supuesto caso de que contásemos con un hangar y que las librerías de la República Argentina, ¿no? Que son muchas y muy buenas, nos pudiesen proporcionar en español y en todos los idiomas todas las obras literarias, y bueno, yo les puedo asegurar que estaríamos un rato. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque de alguna manera existe un criterio que nos puede servir para clasificar, para catalogar las obras literarias, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como género literario. Los géneros literarios tradicionales en la literatura son tres. Tenemos, en primer lugar, el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Yo no sé, les soy sincero, si en un video de 14-15 minutos me va a alcanzar hoy para explicar y desarrollar los tres géneros, pero por lo menos me gustaría empezar con el género narrativo, ¿sí? El género narrativo es un género que a mí me gusta mucho, es un género que disfruto muchísimo leyendo, y ya sea cuento o novela, se ve que la narrativa me fascina. Bueno, cuento novela y debiera agregar, por lo que les dije antes, al inicio, en la presentación mía, ¿no? de, este, de esta serie de videos de literatura, la historia también. ¿Sí? Cuando leo a Teodoro Mommsen, cuando leo a Julio César en su descripción de su campaña de las Galias, cuando leo no sé, a, a Rhys, a tantos autores, ¿sí? Richard Overy, eh, tantos, Rick Atkinson, ¿no? Estos últimos tres escriben acerca de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, realmente quedo absolutamente fascinado, porque no puedo a veces dar crédito a lo que estoy leyendo, ¿sí? Hace poco terminé la trilogía de Rick Atkinson, la famosa trilogía de la liberación, así que no les llame la atención que en algún momento pueda haber un especial de la Segunda Guerra Mundial. No solamente de él, pero bueno, en principio es lo que tengo más fresco, ¿no? En la memoria. Volviendo a lo que les decía, vamos a hacer un pequeño recorrido breve acerca del género narrativo, ¿sí? Es un género escrito en prosa. Prosa significa que el texto ocupa todo el ancho de la hoja, salvo la primera línea, donde puede haber sangría, ¿no? La sangría es un espacio
de unos 1,5 centímetros, lo que uno quiera colocar, y que da la pauta de el punto y aparte, es decir, cuando comienza un párrafo nuevo, ¿sí? Entonces son textos escritos en prosa y el nombre del género, fíjense ustedes qué curioso, o no, viene por lo siguiente, ¿no? Esos textos escritos en prosa poseen un narrador, es decir, un ente ficcional. Puede ser un personaje, si es un narrador en primera persona, que sea protagonista o testigo. Puede ser un narrador en segunda persona, esto es muy raro, lo he encontrado una o dos veces a lo largo de mi carrera como docente de literatura, y así que les diría que si bien existe, a mí me parece muy extraño, muy raro, muy atípico, muy inusual. Y después tenemos el narrador en tercera persona, el famoso omnisciente, ¿sí? Omnisciente es una palabra del latín, es una palabra compuesta que significa el que todo lo sabe, ¿sí? Entonces es el narrador que tiene el mayor y más profundo grado de conocimiento de acerca de lo que los personajes piensan, los personajes sienten, ¿sí? Es el que tiene una visión mucho más honda de la historia, ¿no? Eh, pero no alcanza solamente con un texto escrito en prosa y un narrador, ya esté en primera, en segunda o en tercera persona. Nos estamos perdiendo lo más jugoso de las narraciones, que son el marco narrativo, ¿sí? El marco narrativo tiene tres elementos. Tiene los personajes, tiene el tiempo y tiene el espacio, ¿sí? Esa conjunción, esa tríada, llamémosle así, ese triángulo, si quieren, ya más matemáticamente hablando, conforma lo que se denomina el marco narrativo, ¿sí? Bien, ahora, cada uno de los géneros tiene subgéneros, ¿sí? Son textos, todos los subgéneros de los tres géneros son textos que se amoldan, que se ajustan a estas primeras características iniciales que yo les di, ¿sí? Todos están escritos en prosa, todos tienen un narrador. Después serán de distinta extensión, por supuesto que no es lo mismo una novela que un cuento, ¿sí? Inclusive una novela en varios tomos, como podría ser, no sé, toda la saga de Harry Potter o El Señor de los Anillos, ¿no? Son textos que no se leen de una sentada. Uno necesita, yo mismo necesitaría, varias tardes, ¿no? De hecho, ahora estoy leyendo El Santo Oficio de la Memoria de Mempo Giardinelli, y es una novela bastante gruesa, ¿sí? Bastante generosa en más de un sentido, no solamente por la cantidad de hojas. Ya lo comentaré en algún momento. Entonces, ¿cuáles son los subgéneros narrativos? Tenemos el cuento, la novela, tenemos el apólogo, el mito, la leyenda. La leyenda puede ser una leyenda tradicional, como la yerba mate, por ejemplo, argentina, o puede ser una leyenda urbana. Eh, Hay un libro de Barrantes y Covielo que se llama Buenos Aires es leyenda. Si les interesa, pueden ir ahí para ver por lo menos los mitos urbanos y las leyendas urbanas de aquí, de la Argentina. Y luego tenemos, no sé, el ejemplo, el apólogo. Hay varios otros ejemplos, pero me voy a quedar con estos, ¿no? Y una breve distinción entre la novela y el cuento que me parece interesante. Eh, un poco como dije antes, no solo se distinguen por la cantidad de palabras, sino también por la intención, digamos, ¿no? El novelista o la novelista cuentan con un montón de hojas, con un montón de espacio para escribir. Pueden describir, por ejemplo, no sé, el marco de la puerta que abre el protagonista en una carilla y media. Bueno, ese es un lujo absolutamente impensado para un autor de cuentos, para un cuentista, ¿no? Absolutamente impensado. Bueno, llegamos hoy hasta aquí. En el próximo video estaré desarrollando los géneros que faltan, ¿sí? Quería simplemente aclarar que si hay algún error, algún dato que esté mal, por supuesto, es entera responsabilidad mía, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Esto fue el primer video de pretextos. Muchas gracias.